Muy bien, muy buenas tardes a todos, ya en este día jueves, porque ya se puso el sol. Así que antes de comenzar con nuestro tema, vamos a hacer una oración para que sea Dios y el Espíritu Santo de Dios que pueda dirigir esta reunión. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande y glorioso nombre, Señor. Amoroso Señor, somos indignos de estar delante de tu presencia, porque somos siervos inútiles, Señor, solamente hacemos lo que se nos ha mandado y a veces ni siquiera eso, Señor. Por eso en esta hora nosotros queremos delante de tu presencia humillarnos para que tú puedas perdonar nuestra maldad, que puedas darnos un corazón limpio y entendido en tus cosas celestiales, Señor. Que puedas brindarnos tu Espíritu Santo para que nos llene de la sabiduría que no tenemos, que tú envíes a tus ángeles para que nos defiendan de cualquier distracción que se pueda presentar en este momento. Que seas tú y solamente tú el que hable a través de tu palabra, Señor, y a través de la temática que vamos a tratar en el día de hoy. Muchas gracias, Señor, te damos porque nos brindas siempre la sabiduría necesaria, ni más ni menos. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos y te las pedimos, no por nuestros méritos, sino por los méritos que hizo Jesús al llevar nuestros pecados y morir por nosotros. Amén. Amén. Muy bien, mis amigos. A mí me encanta el tema de hoy día porque es algo maravilloso. Bueno, yo les mandé un mensaje durante la tarde, durante el día, de que pudieran, en lo posible, volver a leer el capítulo 18 de Primera de Reyes, porque, bueno, nosotros lo leímos hace 2 semanas. Pero ahora, bueno, no nos va a dar el tiempo para poder volver a leerlo todo nuevamente y a la vez hacer los comentarios y profundizar en la temática. Por eso, para refrescar sus memorias, si usted va a ver esto y sin saber qué trata Primera de Reyes 18, leas el capítulo, le pone pausa al video y puede ir directamente a su Biblia, leer Primera de Reyes 18 para ubicarse en el contexto. Hemos estado estudiando los 3 capítulos más importantes de Primera de Reyes. Bueno, es importante toda la Biblia, todo obviamente, pero respecto de las temáticas que estamos hablando acerca de el tiempo del fin y la segunda venida de Cristo. Y hemos estado viendo cuánta referencia ya se hacía a través de los nombres, a través de las situaciones que se vivían, en una comparativa y analogía de lo que será en el futuro, no muy lejano, de lo que va a tener que vivir el pueblo de Dios, del conflicto que va a tener por el día sábado, el conflicto final. Perdón, parece que yo no estoy compartiéndoles mi pantalla. Antes de que me lo dijera la hermanita Diana ahí, me recordé lo que me pasó la semana pasada y lo... Bueno, ahora sí. Igual no era mucho lo que estaba mostrando, solo eso. Entonces, en Primera de Reyes 17, nosotros vimos cuál va a ser la analogía, cuál va a ser el conflicto que se va a dar al final de los tiempos a través del día sábado, como lo vimos en la palabra kerit, que significa pacto. El pacto que hizo Cristo con nosotros cuando fue atravesado su costado. ¿Sí? La palabra kerit significa pacto que se hace al atravesar la carne, al pasar por el medio de la carne. Y vemos que esto también tiene una referencia directa con el día sábado, que es un pacto entre Dios y sus hijos, es señal entre Dios y sus hijos. Vimos también que la palabra señal viene del hebreo ot, cuya raíz, del hebreo ut, cuya raíz es ot, que significa señal, significa venir, aparecer. Por lo tanto, y también está haciendo referencia a su segunda venida en el sábado.
pero no es que vaya a venir el sábado que viene o un día sábado, sino que la palabra sábado, que es la señal, hace referencia a su segunda venida. El séptimo día, el séptimo milenio, cuando comienza el séptimo milenio, Jesús aparece luego de los 6.000 años de pecado. Y bueno, eso también lo hemos ido tocando de a poco, de a poco. Y hoy día vamos a profundizar un poco más sobre esto. Vamos a ir directamente a la palabra Sisón. Sisón nosotros lo encontramos en el versículo 40 de Primera de Reyes 18, donde dice, Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Muy bien, Sisón. Yo busqué esta definición del arroyo Sisón, tanto geográfica como sus significados directos desde el hebreo, y vamos a ver cosas muy interesantes, como por ejemplo, que Sison, que viene del hebreo, No se escucha nada. nos hace una referencia. ¿No me escuchan? A ver, hable. ¿Aló, me escuchan? Sí, hermano, ahora sí. Ya. No se escucha. No se escucha. Bueno, ¿saben por qué no se escuchaba? Porque yo tengo un vecino aquí que a veces me compartía internet y cada vez que él prende su Wi-Fi, se me conecta mi teléfono a su Wi-Fi. Y bueno, anda más lento el internet y es por eso que no se escuchaba. Ahora sí me escuchan bien, espero que me escuchen bien, ¿sí? Sí, hermano, ahora sí. Bueno, qué frustrante la verdad. A mí no me gusta cuando las cosas pasan así, pero bueno, más encima se me cerró el power. Bueno, entonces vemos que también el arroyo Sison habla acerca de algo caracoleado. La semana pasada nosotros estuvimos analizando, interiorizándonos un poco en lo que son los portales dimensionales. Y los portales o las puertas dimensionales tienen una forma como en espiral, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, nosotros sabemos que Satanás igual va a imitar la segunda venida de Cristo, porque él todo lo copia de Dios, de algo que él ya ha visto de Dios. Él nada hace nuevo. De hecho, bueno, si nosotros leemos en la Biblia, también sabemos de que Elías fue llevado en un torbellino de fuego. Un torbellino, ¿cómo es la forma de un torbellino? Es como en espiral, ¿verdad? Por lo tanto, ya la Biblia se hacía referencia a estas puertas dimensionales que Dios también utiliza, o también el enemigo también puede utilizarlas, ¿sí? Pero aquí ya nos dice que si son, quiere decir caracoleado. Ya nos está haciendo una referencia a una puerta. Vemos que en este lugar donde estaban los profetas de Baal, estaban haciendo culto a sus dioses.
Pero también en ese lugar, en el monte Carmelo, ya se habían hecho sacrificios al Dios verdadero en la antigüedad, porque sabemos que Elías fue al altar de Jehová, el cual estaba en ruinas, y lo volvió a edificar, tomando 12 piedras y haciendo este altar, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ya había habido un altar hacia Dios en ese momento. Ya había sido una puerta para Dios, pero luego en ese lugar Satanás lo tomó para hacer una puerta para sí mismo, para, bueno, para los Baales. Y también significa tortuoso, algo que tortuoso, un río, cuando se hace referencia a un río tortuoso es que da muchas vueltas, va de acá para allá, como estos, los que hacen rafting y van bajando por los ríos y tienen que ir allí sorteando cada vuelta del río. Vemos que este río se hace referencia a eso, pero ya vamos a profundizar más en eso también. Bueno, es el río más importante de la Palestina occidental que riega la llanura de Esdraelón. Su brazo norte nace en la falda occidental del monte Tabor y varios de sus brazos del sur de las faldas occidentales del monte de Gilboa. Y todos se unen en la llanura al noroeste, al noroeste de Megiddo. Al noreste de Megiddo. Megiddo, ya vamos a ver también Megiddo, no se olviden de esta palabra que tiene relación con Sison. Megiddo, no se olviden de esto, porque al último va a ser algo determinante para que entendamos la profundidad de este tema. El río fluye entonces en dirección noroeste a lo largo del pie norte del cordón del Carmelo, para desembocar en el Mediterráneo, en el ángulo sudeste de la bahía de Acu. Su nombre moderno es Nar el Mukata. El río mantiene cierto caudal durante todo el año y solo en los últimos 11 kilómetros, donde recibe el agua de numerosos manantiales que brotan en la base del Monte Carmelo y vienen de dos corrientes que vienen del noreste, de la llanura de Acre. En la estación lluviosa, la corriente crece y puede ser muy peligrosa, como lo descubrieron Sísara y sus fuerzas de carros de guerra. Y ahí da algunas citas bíblicas. Pero es importante también tener en cuenta de que va ligado al Monte Carmelo, pero la Biblia se habla de el arroyo de Sison, pero aquí está hablando de un río. ¿Por qué esa diferencia? Porque recordamos que habían habido 3 años y medio de sequía en aquella tierra. Por lo tanto, lo que una vez fue un río, y ahí en ese momento solamente quedaba un simple arroyo. Bueno, durante esta estación, cuando llueve, y es la estación lluviosa, toda la planicie se inunda. Por ello, los pueblos y las ciudades de la región se construyeron en terrenos más altos a lo largo de los bordes de la llanura. Hace algunos siglos, la planicie se volvió pantanoso e insalubre, pero ha sido debidamente drenada en los últimos años, de modo que la zona puede otra vez sostener una densa población. Bueno, y aquí hace referencia al río Sison y el Monte Carmelo como algo que va unido. Yo fui más allá, lo busqué en el diccionario Strong, donde me dice que Sison, como ya lo vimos antes, es Kishon, que significa ondulante. Ondulante. Va más allá de caracoleado, dice ondulante. Algo que tiene ondas, como si fuera un bucle de cabello, un rulo, como si fuera algo así que tiene como una especie de remolino. Esta palabra viene del 6983, que quiere decir armar lazo. Esto se pronuncia kosh, y dice doblar, usado solo como denominador por
3369, yo puse el 3369 al lado, que significa cazador, pero siguiendo con el 6983, significa preparar una trampa, armar lazo. Y viene de cazador, yakosh, entrampar, cazador, enlazar, enredar, lazo, tender lazo y tropezar. Bueno, ¿quién hace trampas? ¿Quién arma trampas? Los cazadores. Vemos que también aquí en este pasaje bíblico, Elías va, ¿y qué es lo que hizo con los profetas de Baal? No se pusieron ahí a jugar a la rayuela, ¿no? Fue y los degolló, los mató, los cazó. En ese momento Elías fue el cazador. Pero también sabemos que, bueno, aquí nuevamente les puse la imagen del caracoleado, ¿verdad? Vemos que también cazador viene de Orión. Orión estuvimos leyendo algunas citas la semana pasada. Hoy día de nuevo puse esa cita para que volver a recordarles cuál es la importancia de Orión. Pero vemos que si es igual a caracoleado, igual a esa puerta. Sabemos que Jesús dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos. Él es la puerta. También quiere decir tortuoso. Tortuoso. El Mesías es torturado. Y vamos a leer este pasaje de Isaías 53, versículos 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algo que me gustaría señalar de esto, bueno, son dos cosas. Una es la que menciona Víctor, que la verdad concuerdo mucho con él, cuando dice que este es uno de los textos más repudiados por aquellos judíos que no aceptaron a Cristo, porque verdaderamente esto habla acerca del Mesías. Antes de que Cristo viniera, ya se estaban describiendo sus sufrimientos, sus dolores. Dice que lo tuvimos por azotado, a Jesús lo azotaron, ¿verdad? Dice también que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, desechado entre los hombres, tratado como un ladrón, ¿verdad? Él fue desechado. Y luego menciona de que fue el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A qué se refiere con su llaga? Su llaga de las heridas de los clavos. No se refiere a eso. A las heridas de la corona de espinas, tampoco. A los azotes, tampoco. ¿A qué se refiere con su llaga? Ya habíamos visto su llaga del costado, cuando fue atravesado por el soldado romano, cuando brotó sangre y agua, y esta sangre y agua fueron al pie de la cruz, a través de la grieta que se abrió cuando hubo el terremoto, y esta grieta dirigía directamente a donde estaba esperando el arca del pacto, y cayó la sangre sobre el propiciatorio, confirmando el sacrificio de la expiación por la humanidad, al igual como se hacía en el santuario. Esto según también los descubrimientos de Ron Wyatt. Y muchos dicen que él era un loco, que él quería dinero, cuando vemos que murió, o sea, siendo uno
un simple mortal, no murió en grandes riquezas. Su familia aún sigue trabajando en la construcción. Si verdaderamente él hubiera hecho todo por dinero, su familia estaría, no sé, tendría una mansión, no tendría necesidad de trabajar, tendrían cada uno sus riquezas, la herencia que les hubiera dejado. Pero no, eso no sucedió porque no es así, solo son injurias. Sigue diciendo que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hace algunos días atrás vi la película de la Pasión de Cristo, y la verdad es que estaba viendo por la mitad y no aguanté terminar de verla. Verdad. Disculpe, no sé quién se acaba de conectar, pero si puede apagar su micrófono, por favor. Bueno, como les decía, no aguanté terminar de ver la película porque verdaderamente todo el sufrimiento, todo lo que él hizo por nosotros, es algo, no sé, así que si nosotros pensáramos en esto cada día, si nosotros leyéramos en este capítulo cada día, nos quedarían bastante pocas ganas de apartarnos de Dios, bastante pocas ganas de asociarnos con el pecado, literalmente. Y ahí yo recordaba que, bueno, Cristo enfrente de Herodes, él no habló, no, ni siquiera lo miró, o sea, solamente guardó silencio. Y ahí vemos que también a veces la sabiduría es guardar silencio. Hay personas que quieren pruebas de la verdad, pero no porque quieran las pruebas para creer, sino porque hay un morbo dentro de ellos que los lleva a querer saber algunas cosas u otras, pero no porque tengan hambre de saberlo, sino porque verdaderamente, o sea, solamente tienen curiosidad, pero no están interesados. Como cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y ahí Jesús le responde, ¿esa pregunta la haces de ti mismo o porque te lo dijeron otros? Jesús siempre está interesado y preocupado por mostrarle la verdad a aquellos que con un corazón humilde y abierto se la piden, pero por sí mismos, no porque otro me está diciendo algo y yo quiero saber para llevarle la contraria o para rebatirle su punto, porque la palabra de Dios no es para contiendas, la palabra de Dios es para edificación. Si alguien no quiere ser edificado, es mejor guardar silencio frente a esa persona porque verdaderamente no quiere la luz, sino que quiere seguir en oscuridad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Recordamos esa famosa frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en Mateo 27 vemos esta historia ya en presente, no como una profecía, sino como el cumplimiento de la profecía.
el Mesías es torturado. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esto lo cuenta así como en un solo versículo, pero imagínense que, o en algunos versículos, pero esto fue un tormento que duró horas, horas. De hecho, bueno, antes de salir el sol, imagínense recibir una paliza antes de que salga el sol, o sea, ni siquiera estar bien despierto y que te azoten, que te escupan, que te insulten. Entre los soldados, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Bueno, esto lo cuenta. Bueno, esto lo cuenta aquí muy bien Mateo, porque dice que se reunieron alrededor de él toda la compañía. No solamente unos 5 o 6 soldados, como siempre nos muestran las películas. De hecho, la película de la Pasión de Cristo solo muestra que eran algunos soldados que estaban allí como en privado, en un lugar, en un pasillo, que le colocaron la corona de espinas, le insultaban, lo desnudaron y le pusieron este manto. Pero aquí nos muestra que era toda una compañía de soldados, o sea, eran demasiados. Yo me imagino al menos, no menos de 100 personas allí burlándose. Imagínense los demonios entre medio de estos soldados allí, eh, despreciando, vilipendiando a Jesús. O sea, verdaderamente Jesús se merece toda nuestra vida, nuestro amor. Si Él soportó todas estas cosas por nosotros, no fue por los animales, no fue por las mariposas, no, fue por nosotros, por los humanos, por la humanidad caída y perdida, para recuperarla para sí. ¿Qué nos va a hacer a nosotros hacer un sacrificio de guardar el sábado? ¿Qué sacrificio es? No es ningún sacrificio en comparación con los sacrificios que hizo Jesús. ¿Qué sacrificio es dejar de fumar, dejar de beber alcohol, dejar de consumir drogas, dejar el estilo musical que me gusta, dejar de escuchar música, dejar de ver películas? ¿Qué sacrificio es en comparación del sacrificio que Cristo hizo por nosotros? Dejar de consumir carne, dejar los alimentos que me perjudican. Eso no es ningún sacrificio, hacer ejercicio. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra salud para poder tener y recibir el Espíritu Santo y tener discernimiento y despejadas nuestras avenidas del alma, no es nada en comparación con lo que Cristo soportó por nosotros. Esto verdaderamente es una exhortación y es como nos llama la atención Jesús a través de su ejemplo, de cómo Él guardó silencio y oraba por ellos en su mente y también lo expresó casi al final, que los perdonara, le pedía a Dios que los perdonara. Tremendo el amor de Cristo hacia la humanidad. Cuando le ponían la corona tejida de espinas, Ellen White dice que le ponían la corona, se la sentaban y después la volvían a sacar, la volvían a poner, la sentaban bien, la volvían a sacar. O sea, le desgarraron la piel completamente y yo me imagino ese momento. O sea, la verdad no me da ni ganas ni de imaginármelo, porque verdaderamente es algo tortuoso, tortuoso, y la palabra lo dice, el Mesías es torturado. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, el monte Moriah, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y esto es muy importante. ¿Por qué le daban esto a los crucificados, a la gente que los iban a crucificar? Esto era como una especie de menjunje, no sé cómo llamarlo, así como un preparado que los drogaba
los sedaba como morfina, por así decirlo en palabras actuales, para que ellos, su castigo durara más tiempo, para que ellos estuvieran más tiempo muriéndose, porque verdaderamente los romanos son expertos en tortura. De hecho, la cruz es uno de los elementos, es una muerte cruel, porque verdaderamente te mueres asfixiado, no te mueres por las heridas, no te mueres porque te cortan los tendones, no, lo que de verdad te hace que te mueras es la falta de oxígeno por la posición del cuerpo al estar en la cruz. Y aquí Jesús, vemos que le ofrecieron este vinagre, esta droga, y él no quiso beberlo. O sea, hasta el último él quiso mantenerse lúcido, mantener las avenidas de su alma limpias y despejadas, para aquellos que muchas veces se justifican diciendo, no, es que esta droga es natural, no te hace efectos y aquí y allá, pero en el fondo es una droga igual. Y Jesús nos dio el ejemplo de no consumir drogas, imagínense, hasta en esto nos dio un ejemplo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, este cartel nosotros lo vimos con los descubrimientos de Ron Wyatt, que estaban en la roca atrás de Jesús, por sobre su cabeza, obviamente, pero estaban en la pared, en estos 3 nichos que habían sido esculpidos en la roca para poner los carteles en los 3 idiomas. Bueno, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y esto se lo decían en tono de burla, menospreciándolo. O sea, imagínense en ese momento Jesús hubiera bajado de la cruz. O sea, yo creo que se ponen pálidos y pero no era el objetivo. El objetivo era que Cristo tenía que morir. Tenía que morir porque tenía que llevar a los pecados de la humanidad a la muerte por su vida perfecta, para matar y vencer el pecado y obtener el triunfo sobre el mal y recuperar el principado de la tierra. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados a él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y aquí vemos lo mismo que en el versículo 40. 3 días y 3 horas. ¿Por qué desde la hora 6ª y no desde la hora 5ª? ¿Por qué no desde la hora 7ª? ¿Por qué de la 6ª a la 9ª? ¿Por qué 3 horas y no 3 horas y media, 4 horas, 5 horas? ¿Por qué 3 horas de tinieblas sobre la tierra? ¿Será que estaba haciendo una referencia ya a los 3000 años de pecado luego de su muerte, luego de su crucifixión, estos 3000 años de tinieblas hasta la segunda y hasta la tercera venida de Cristo, cuando ya las tinieblas van a ser disipadas de una vez por toda la tierra? Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Fíjense qué interesante, estaba diciendo Elí, Elí, o sea, que significa Dios mío, pero ellos pensaban que llamaba a Elías. Bueno, qué interesante también porque estamos hablando de Elías.
Pero vemos ese parecido entre el nombre de Elías y el nombre de Dios. Y cuando la semana que viene veamos el análisis de los nombres, que ya se los vengo prometiendo hace como 3 semanas, pero vamos a analizar los nombres de este capítulo y van a darse cuenta de que hay algo tremendo, muy profundo en cada uno de los nombres, que le da una riqueza a la historia de Primera de Reyes, tanto 17, 18 y 19. Y los nombres en cualquier libro que uno lo busque, en cualquier capítulo de la Biblia que uno busque, si uno busca los significados de los nombres, están allí por algo. Dios no hace nada así al azar, como que se le ocurre, voy a ponerle Sison a ese arroyo y a este le pongo Kerit, porque, no sé, se escuchan bonitos. Antes, cuando la gente le ponía nombres a sus hijos, lo hacían con un fin espiritual también, en la misión que iba a tener esta persona. Por ejemplo, se le puso Elías por algo, a Samuel se le puso Samuel por algo, a Jesús se le puso su nombre por algo, porque tenían que ver con su misión. También hoy en día, bueno, es diferente, a uno le ponen Pepito, a otra Juanita, porque la tía se llamaba así, o el tío abuelo, y que, bueno, el papá se llamaba Pepito y el abuelo Pepito, y así a todos. Y después nos damos cuenta de que, mira, mi nombre significa esta cosa o tal cosa, pero no es como antes, que verdaderamente los nombres se llevaban por un significado. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Bueno, tortuoso, el Mesías es torturado. Sison, igual a tortuoso. Sison o no Sison. Otorgado. ¿Qué se le otorgó luego a Jesús? Se le fue otorgado el juicio. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bueno, Sison. Por lo tanto, Sison es puerta, Cristo es la puerta. Sison es tortuoso, el Mesías fue torturado, vivió algo muy tortuoso. Y significa otorgado. Al Mesías le es otorgado el juicio. Sison. También significa cazador. Cazador, y Orión también significa cazador. Y aquí, bueno, la cita que ya habíamos leído tiempo atrás, voy a leer desde la segunda línea, que dice, la atmósfera se partió arrollándose hacia atrás, arrollándose. Aquí vemos otra vez como esta connotación de ondulación. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Orión es por donde Cristo va a aparecer. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios, desde Orión. Bueno, no sé si vamos a alcanzar a terminar hoy día de ver este tema, pero de todas formas, me gustaría poder leer estos pasajes que son muy interesantes. Dios interviene en el Armagedón. ¿Qué tiene que ver el Armagedón con todo esto? Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Es el juez de toda carne. Entregará los impíos a la espada, dice Jehová. El gran conflicto siguió su curso durante 6,000 años. Esta cita es de Ellen White y está hablando del día final. Y dice que el gran conflicto, el conflicto de los siglos, la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el pecado en la tierra y la santidad celestial, siguió su curso durante 6,000 años. No 6,025, no 5,742, 6,000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios.
Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada, luego de 6.000 años. ¿Sí? Ya lo dice aquí antes. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene juicio con las naciones y entregará a los impíos a la espada. Vemos que el cazador Orión, como aparece aquí, bueno, aquí no se ve bien, pero lleva una espada en su mano. Hace referencia directamente a Orión, la segunda venida de Cristo. La marca de la redención a cuestas ha sido, disculpe, parece que hay alguien que se acaba de conectar y tiene su micrófono prendido. Le pido encarecidamente si lo puede apagar, no sé quién será, si le pueden hablar a ustedes ahí. Muchas gracias. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, a quienes se les manda, al anciano, al joven y a la doncella, y a los niños y a las mujeres matadlos, hasta exterminarlos. Mas no lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario. ¿A qué se está haciendo referencia aquí? Está haciendo referencia a la iglesia de Dios. Desde la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia que Dios levantó para llevar el estandarte de la verdad? Es la iglesia adventista del séptimo día. Pero vemos que se hacen abominaciones dentro de aquí, como lo que está hablando, ¿verdad? Entonces ahí sale el ángel de la muerte. O sea, aquí empieza una especie de juicio sobre aquellos que tenían que dar el mensaje y no lo hicieron. Y dice que al anciano, al joven, a la doncella, a los niños, a todos, matadlos hasta exterminarlos. Mas no lleguéis a ninguno en quien esté la marca. ¿Cuál es esta marca? El día sábado, ya lo hemos visto. La consagración y la santificación del sábado. Dice el profeta, comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Ezequiel 9, hace referencia a Ezequiel 9. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen primero. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. ¿Quiénes son los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo? Los que por tanto tiempo se jactaron de tener la verdad y de acusar a los demás que no la tenían y decir, no, pero es que tú no guardas el sábado. No, pero es que Dios no te ama porque no guardas el sábado. No, pero es que esto y aquí, y jactándose de tener la verdad. ¿Qué pasó? Y esto es un ejemplo también para nosotros, mis amigos. Cuidémonos de jactarnos de tener la verdad. Que no sea nosotros que no seamos nosotros los que se gloríen, sino que la gloria sea para Dios, porque Él ha estimado darnos estos mensajes profundos y de verdad, porque nos ama, porque ve algo especial en nosotros, pero así como fuimos nosotros, puede ser cualquier otro. Por lo tanto, no nos jactemos más de lo debido. Esto es un gran ejemplo que nos dio la iglesia adventista, que se jactó tanto de tener la verdad que al final no se dieron cuenta cuando se metieron los jesuitas y empezaron a infiltrarla y empezaron a hacer estas abominaciones sutilmente. Bueno, eso también puede llegarnos a pasar. Por lo tanto, tenemos que aprender del pasado para que nuestro futuro no sea entorpecido por esto. Que la gloria siempre sea para Dios. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más a sus muertos. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios, sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños,
y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. El Armagedón. ¿Cómo será la batalla final? Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor. Por su propia voluntad, Dios convoca a las fuerzas de la naturaleza y les ordena que exterminen el poderío de sus enemigos. El fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Muy bien, a través de los elementos naturales, Cristo va a desembocar su ira. Va a desembocar el exterminio del poderío de sus enemigos. Así como hoy en día también se utiliza la naturaleza, manipulándola a través de los proyectos HARP, a través de las diferentes inventos que ha hecho el hombre para poder destruir al mundo, destruir a las poblaciones, reducir la población, etcétera, como lo que ellos quieren hacer del gran reseteo. Así también Dios va a destruirlos a través de con estas mismas herramientas. Cuando los paganos amorreos se empecinaron en su oposición a los propósitos de él, Dios intervino y lanzó del cielo grandes piedras sobre los enemigos de Israel. Se nos dice que durante las escenas finales de la historia de este mundo, habrá una batalla más grande aún, cuando abrirá Jehová su tesoro y sacará los instrumentos de su furor. Pregunta: ¿has tú entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo, lo cual yo tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Job 38, 22 y 23. El revelador describe la destrucción que se producirá cuando salga una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho es, o consumado es. Dice él: y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Bueno, un talento tiene algo de 30 y algo de kilos. O sea, son piedras, son piedrotas. Como que te cae una encima y no te paras por otra. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra hará estragos. ¿Cuál guerra? ¿Solamente esa guerra contra los elementos naturales? ¿O la guerra también profetizada en Daniel 11, la cual se está viviendo hoy en día, que está ya en su cumplimiento, en su apogeo? Los poderes del mal no se rendirán en el conflicto sin una lucha. Pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. El Armagedón va a ser previo a la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Si bien también el Armagedón es una batalla espiritual que se libra dentro de la mente, entre el bien y el mal, pero también tiene su cumplimiento físico, práctico, no solo teórico y espiritual, sino que un significado literal. El capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Aquel sobre cuyas vestiduras está escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, dirige los ejércitos del cielo, que cabalgan sobre blancos caballos, vestido de lino fino, blanco y limpio. Cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solamente la tierra, mas aún el cielo. Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será movida como una choza. Plegar sean los cielos como un libro, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Bueno, aquí hace referencia a varias citas que se mencionan aquí. Por lo tanto, Carmelo y Megiddo, recuerdan que yo les dije al principio, recuerden Megiddo, esta palabra tiene que ver directamente con Carmelo, con Sison, Megiddo es donde se unen todos los brazos que componen el arroyo, o sea, el río Sison. Y en Apocalipsis 16:16 nos menciona el Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y bueno, aquí tenemos Romanos 11,
donde vamos a centrarnos precisamente en que muchos judíos sionistas, los cuales se están preparando y ya están construyendo el tercer templo de Jerusalén, y que muchos evangélicos están apoyándolos y diciendo que Cristo va a aparecer allí y que van a tener que volver a hacer los sacrificios, que están preparando verdaderamente el camino para el anticristo que va a aparecer directamente allí en Jerusalén. Y en Romanos 11, aquí, este es el pasaje en el que ellos se basan, diciendo, el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En esto se basan los israelitas, para los judíos, para decir de que Israel sigue siendo el remanente de Dios, pero nosotros sabemos que no, que ya el evangelio pasó a los gentiles luego del apedreamiento de Esteban y que ahí los judíos sellaron su juicio. Obviamente pueden haber muchos judíos, van a tener un rol trascendental en el fin del tiempo, porque ellos tienen un entendimiento de la escritura muy profundo. Todo lo que yo les menciono aquí del diccionario Strong y de todo esto, ellos lo tienen en su mente. No es necesario que ellos busquen nada. Imagínense si van a ser importantes o no para la predicación del evangelio en el tiempo del fin. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Quién utiliza una trampa, una red? ¿Quién pone una trampa? Un cazador. Nuevamente, Orión, haciendo referencia. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Y aquí, para que ustedes vean que yo no me saqué Armagedón de cualquier lado de Megiddo, utilizando el diccionario Strong, me lleva Armagedón al 40:23. Y en el 40:23 dice Megidón, reencuentro, Megidón o Megido, un lugar en Palestina. Luego dice Megiddo. Muy bien, aquí vemos referencia a Megiddo, significa Armagedón. ¿Y qué dice reencuentro? Un lugar de reencuentro, ¿de quién? De Dios con sus hijos, de Cristo con su pueblo. Pero también quiere decir arremolinarse. Aquí en el segundo, voy en el segundo, aquí en esta parte. Arremolinarse. También acuchillar, como presionando hacia adentro, como hundiendo algo, como hundiendo el cielo para entrar a través de algo arremolinado. Este portal. Dice juntarse en compañía, rasgar, rasguñado, rodear, sajarse. Recordamos también lo que estaban haciendo los profetas de Baal, que se sajaban con cuchillos, gritando y derramando su sangre. ¿Sí? Bueno, así como también Dios tiene sus cosas, sabemos que Satanás utiliza las mismas cosas para su lado. O sea, todo lo tergiversa, lo plagia de una manera terrible. Y esto viene de Gud, que significa invadir, acometer, arremolinar sobre, atacar, arremolinar sobre y atacar. Luego dice invadir y acometer. Yo busqué la palabra acometer, porque bueno, por ahí puede quedar muy ambiguo el significado, y dice embestir con ímpetu y ardimiento.
el batallón acometió al enemigo. Luego dicho de una enfermedad del sueño, de un deseo, emprender, intentar, decidirse a una acción o empezar a ejecutarla, solicitar, pretender algo de alguien, proponérselo, inducirlo a ello. Luego dice, dicho de una cañería, en construcción y en ingeniería, dicho de una cañería o de una galería que desemboca en otra, y como una cañería que desemboca en otra. Y cometer hierros o malas acciones. Embestir con ímpetu y ardimiento. Embestir, ¿qué significa embestir? Ir con ímpetu sobre alguien o sobre algo. El toro embistió al torero. Y curioso que eso es una referencia a un toro, porque si nosotros estudiamos el tema de las constelaciones, está la constelación de Tauro junto a la de Orión, la cual Tauro está como embistiendo a Orión, pero en realidad este Tauro, del cual se apropió Lucifer al hacer los profetas, al hacer las estatuas de Baal y el dios Baal representado por este becerro con cuernos y todo, pero en realidad Tauro representaba en su principio, cuando Cristo hizo los cielos y las estrellas y a cada una le dio nombre, contaba el plan de salvación en el cielo, y Tauro es la representación de Dios que embiste aquí en este lugar de Orión para poder abrir ese lugar. Pero sabemos cómo Satanás todo lo plagia, todo lo tergiversa para su lado, y él se apropió de esta constelación, de ese nombre Tauro, y él se hizo llamar a sí mismo de esta manera. Acometer a alguien pidiéndole limosna prestado, bueno, también dice venir contra otro o dar sobre la costa o un vago, bien de manera intencionada, bien arrastrado por el viento o las aguas. Atacar en la milicia, atacar una plaza o una posición. Recordemos esto con el sentido de Armagedón, de la última batalla, que también Dios va a acometer contra su enemigo, lo va a embestir. Aquí, bueno, vemos esta imagen de Tauro y Orión, que están uno al lado del otro, supuestamente enfrentándose. Pero en realidad, como Dios lo hizo, son los significados de las estrellas, de los nombres de las estrellas. No los dibujo, porque imagínense, hay que tener mucha imaginación para ver un toro como el que está dibujado ahí y un cazador como el que está ahí, pero en sí los nombres de las estrellas, de las constelaciones, tienen un significado para Dios. Por lo tanto, aquí en Megiddo tenemos desembocar una cañería en otra, recordando lo que son los portales dimensionales, ¿recuerdan? Es como una que entra y otra que sale abajo, ¿verdad? No soy muy bueno dibujando. Luego, venir súbitamente, también aparecer súbitamente, la segunda venida de Cristo. Ya se abre este portal desde el cielo, esta puerta dimensional, aparece Cristo súbitamente, embiste a sus enemigos, vestir, acomete contra ellos, y luego se desemboca nuevamente esta puerta para llevarse a su pueblo, a sus hijos, al cielo. Por lo tanto, Primera de Reyes 18 ya nos estaba haciendo un anuncio de la segunda venida de Jesús. Implícitamente solamente analizando si son. Y eso que no hemos profundizado en el resto de la historia, que verdaderamente tiene una profundidad tremenda. Bueno, mis amigos, yo lo voy a dejar hasta ahí. No quise detenerme antes porque verdaderamente es algo que necesitábamos terminar, aunque nos tomara un poco más de tiempo. Disculpen si me explayé demasiado. Pero bueno, mis amigos, hemos de mantener nuestra posición, que nadie robe nuestra corona, mantenernos firmes en la fe, pedirle a Dios que nos ayude día a día a poder
mejorar y perfeccionar nuestro carácter, que es algo fundamental, es algo importantísimo que nosotros podamos mantener un carácter puro delante de Dios, delante de nuestros hermanos, delante de nuestros vecinos, que nuestra vida sea intachable, para que así el Evangelio de Dios no sea avergonzado. Pensemos en Cristo, pensemos en Sisón, en esa tortura, en lo tortuoso, el Mesías torturado en silencio como un cordero, aceptando el castigo que no merecía, recordando nuevamente la película de la Pasión de Cristo, que tiene muchas escenas y frases que no son, van en contra de la Biblia, pero sí, como examinarlo todo y retener lo bueno. Me quedo con algo que dijo Simón de Cirene, aquel que llevó la cruz de Jesús, y dice que conste que están haciendo que un hombre inocente lleve la cruz del culpable. Que quede constancia de eso. Él dice antes de tomar la cruz de Jesús. Y ahí lleva la cruz. Imagínense el pensamiento de Jesús en ese momento. O sea, verdaderamente el inocente soy yo, pero bueno, él guardó silencio, o sea, ni en eso habló. Y verdaderamente vemos cómo también, así como Simón llevó la cruz de un hombre inocente, también estaba ayudando a un hombre y al Salvador a llevar la carga de sus propios pecados también. Es muy interesante todo esto, que Dios nos ayude día tras día a mantenernos firmes en la sana doctrina, que podamos ser verdaderamente luces en medio de la oscuridad. Falta muy poco tiempo, ya lo vimos, 6.000 años, cuando empieza el Armagedón, el 2031 se cumple los 6.000 años, ya Cristo viene muy pronto, y necesitamos estar preparados, porque no vale de nada decir, ya listo, el 2028 me empiezo a preparar, y ahora vivo la vida loca, y se trata de eso, amigo, porque nosotros no sabemos si mañana nos morimos, o si nuestro nombre pasa por los juicios celestiales, porque en este momento Cristo está realizando el juicio. Quizá en algún momento estudiamos sobre el juicio de los vivos, pero en este momento ya se está realizando y nuestro nombre puede estar pasando ahora. Y si nosotros ya, luego de que pasa nuestro nombre, ya se cierra la puerta para nosotros. Tenemos que estar pendientes de nuestra salvación con temor y temblor. Pero recuerden que el juicio empieza por los ancianos, por aquellos que llevaban la responsabilidad de un pueblo, del que se decía y se hacía llamar pueblo de Dios. Trabajemos nuestro corazón a través de la sangre de Cristo y que nuestro orgullo sea muy pequeño para que con humildad podamos recibir la verdad, que es una sola. Y si yo estoy en la verdad con el Espíritu Santo y tú estás en la verdad con el Espíritu Santo, no nos vamos a contradecir, vamos a estar en un solo espíritu y en una sola verdad. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Padre, son innumerables las maravillas que tú haces día tras día por nosotros. Misericordia es para siempre, es enorme y tu amor es maravilloso. Gracias nuevamente te damos porque tú has derramado luz sobre tu pueblo. Gracias porque nos estás preparando para una obra muy importante que debe realizarse. Ayúdanos a tomarlo en serio. Ayúdanos a tomarte en serio. Señor, te pedimos que el Evangelio y que la causa no sea avergonzada por nuestra causa. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad para que tu nombre no sea vilipendiado, Señor. Que nadie pueda burlarse de ti ni de tu ley, porque somos incapaces nosotros de mantener una vida pura y santa, sino que transforma nuestro entendimiento, transforma nuestro corazón y danos una mente sana y saludable para poder hacer frente a estos tiempos tan difíciles, donde las tentaciones están a la vuelta de la esquina
donde Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha desembocado todos sus grandes engaños, y se vienen peores, y muchos van a caer en ese engaño. Señor. Ayúdanos a despertar a la mayor cantidad de gente, a poder dar el mensaje a la mayor cantidad de personas, almas que están hambrientas y sedientas de la verdad, y que están yéndose de un lado a otro por distintas corrientes de doctrinas, Señor. Doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Señora, ayúdanos a encontrar a los sinceros, guíanos a ellos que verdaderamente te buscan con un corazón anhelante y que quieren hacer tu voluntad y no la suya propia. También ayúdanos a nosotros a poder mantenernos con esta humildad y no enorgullecernos ni jactarnos de estar en el lugar correcto, sino simplemente hacer nuestro trabajo, que no sea para vanagloria, sino que sea para elevar tu nombre, Señor, delante de todos los hombres, que ellos puedan ver verdaderamente cuánto poder hay en obedecer al Dios verdadero, al Dios del sábado, al Dios de los 10 mandamientos, al Dios de su Hijo colgando en un madero y su llaga redimiéndonos a todos. Señor, gracias te damos por tu sacrificio una vez más y ayúdanos a cada día a pensar en eso y meditar, aunque sea 20, 15, media hora, una hora, Señor, diario en tu sacrificio, para mantenernos siempre con la vista directa en el propósito al cual tú nos has llamado en esta tierra. Señor, bendice nuestras familias, sana a los enfermos de tu pueblo, aquellos que están padeciendo en esta familia que somos en el ministerio del Cuarto Ángel. Señor, ayúdalos para que también puedan contar su testimonio y que otras personas puedan creer en ti. Todo esto te lo agradecemos, Señor, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, pero nos apropiamos de los méritos de Cristo Jesús, adueñándonos de la promesa que Él nos hizo. Amén.